Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y como os dije, esta va a ser la primera lectura de los horóscopos y voy a empezar por Aries. Así que bienvenidas, arianas y arianos. Os recomiendo esta lectura también si tenéis el signo no solamente solar, sino en vuestro ascendente, lunar, en vuestro Venus, en toda la carta astrológica. Y vamos a saber también qué pasa con esa persona especial. Si es Aries, quiero que escuchéis esta lectura. Sabéis que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, un ritual, escribidme al WhatsApp que está en mi caja de descripción. Voy a hacer una lectura con 4 barajas, tengo mi oráculo, una baraja de tarot y un nuevo oráculo que todavía no lo he utilizado. Voy a estrenarlo con vosotros y vosotras. Y también mi oráculo de mensajes. Vamos a saber qué siente esa persona, cómo está vuestra situación amorosa y también voy a revelar aspectos que puedan ser económicos, avances en vuestras áreas, metas profesionales, no solamente en el amor. Las cartas me hablan de todo. Así que no voy a hablar más, sino que voy a empezar la tirada. Voy a retirar estas barajas. Sabéis que voy a empezar con mi oráculo. Voy a dejarlas en otro lugar. Y lo primero que voy a hacer, los que ya me conocéis, es invocar a Dios, a mis guías espirituales, a mis ángeles y arcángeles. Y yo quiero también desde aquí deciros, amigas y amigos míos, que os envío todas las bendiciones. Que lo que yo quiero que estéis en unión con la persona que amáis. Será posible, creedlo. Habéis visto que he puesto a Aries aquí y ya no me acordaba de sacar unas iniciales. Voy a sacar unas para vosotros. Mirad, tengo aquí todas las letras. Vamos a ver. Con estas. La E, la I, la R, la S, W, A, O, Z y la J. Podéis decirme en comentarios si coinciden con vuestro nombre o apellidos o el de vuestra persona. Y ahora sí, ya que mis cartas están preparadas, vamos a ver qué os depara para esta semana de marzo, amigas arianas y arianos. Vamos a ver todo lo que nos dicen en las cartas. Yo voy a preguntar qué siente esa persona por vosotros y vosotras. Recordad que mis barajas y esta tirada me habla de todo tipo de situaciones. No importa que estéis en separación con vuestra pareja o que estéis deseando un compromiso o se haya ido. Veremos lo que nos dice para Aries. ¿Qué siente esa persona por vosotras y vosotros? Vamos a ver. Aries, ¿qué os tiene preparada esta semana en el amor? Aries en el amor. Con este inicio tan bonito que hemos tenido de primavera. Sé que en algunos países me habéis dicho que estáis en otoño. Y tenemos aquí las 2 primeras cartas. Tengo aquí la torre y signos de agua, que es como un as de copas. Aquí hay amor. Esto ya es lo primero que puedo deciros y fijaos bien que hay un corazón en esta fotografía. Tengo aquí el primer signo de la tirada, Escorpio, planeta Marte, con la torre, amigos y amigas. Energía de Marte, liberación, verdad y destrucción de falsos ideales, convulsión y falta de concentración. Aprovecha esta energía para empezar una nueva vida. Aquí ha habido una persona que ha tenido una separación, puede que esté hablando de alguien que ha roto con su pareja, que haya tenido que pasar incluso un divorcio. Vosotras os sentís mal y esta persona también. Aquí ha habido muchas cosas que han venido para que haya un nuevo comienzo con este gran as de copas.
La torre para mí es una carta muy positiva porque nos libera de aquellas personas, adicciones, relaciones que no dan frutos, que están basadas en la falsedad. Si tú te encuentras en este momento así o tu persona, piensa que la torre que elimina, fractura este edificio de manera natural, lo hace para que te sientas mejor, para que comiences una nueva vida. Aquí va a haber cambios muy repentinos, rápidos con la torre. Y tengo este primer signo, Escorpio. 2 signos de... Aquí tengo a los signos de agua también, a los 3, Cáncer, Escorpio y Piscis. Lo que me están hablando de alguien que tiene muchos sentimientos y que los revelará. Con esa torre quedará al descubierto todas las verdades que estaban ocultas. Agua. Cáncer, Escorpio, Piscis, exterioriza tus emociones, deseos y pasiones con equilibrio. Los sentimientos te permitirán tener relaciones armoniosas y encontrar nuevas oportunidades. Como este maravilloso as de copas que viene a deciros, amigas y amigos, que no tengáis miedo, que es hora de que expreséis vuestras emociones, tengáis esta nueva oportunidad, porque estas 2 cartas juntas me hablan de que vuestra relación no ha estado bien. Incluso puede haber habido un corte muy abrupto en algún momento de vuestra vida. Que esta persona se fuera, estuviese con otra y ahora va a haber un regreso con un gran as de copas lleno de amor y de felicidad. Todo aquello que no se hizo bien viene para completarse en esta nueva etapa. Haced caso de esta carta que es maravillosa. Sacad todos vuestros sentimientos al exterior. 2 cartas con signos de agua. Decidme si también tenéis en vuestra carta astrológica o vuestra persona tiene estos signos. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Vamos a ver. Van a ser cambios positivos, amigas y amigos míos, porque a veces creemos que las rupturas ya no se pueden rectificar. A veces hay separaciones que son necesarias por un periodo de tiempo para que nosotros crezcamos. Esta persona lo ha pasado mal, muy mal. Ha tenido que verse en unas situaciones, incluso con personas a su alrededor que no le estaban haciendo bien. Hipócritas. Decidme en comentarios si es así. Que puede tener influencias cercanas para que incluso no esté con vosotras o vosotros. ¿Qué le deparan a Aries en el amor? ¿Qué le deparan a Aries en el amor en esta semana de marzo? Y aquí, como veis, han salido volando. Tengo un 3 de espadas. Ya os he dicho que veía mucho dolor. Reencuentro. As de copas. Y esta tercera carta, magnífica. La rueda de la fortuna, Sagitario. Tengo a Libra, Sagitario. Y aquí tengo un reencuentro de nuevo. Arianas y arianos. Esto es fantástico. Mirad el dolor que ha habido. Ha habido una ruptura con esta persona. Os dejó el corazón con 3 puñales. Desilusión, traición, terceras personas, trampas. Ellos se sienten culpables por el dolor que te causaron. Recobra tu autoestima y transforma tu dolor. Aquí hay situaciones, incluso triángulos amorosos. Sabéis que esta persona puede estar con alguien, no será para todos los casos. O se fue y os sentisteis así. Habéis llorado mucho por él o por ella. Pero os quiero decir algo, también lo siente. Porque aquí tengo la carta de reencuentro y de cambios muy grandes que se van a dar a lo largo de esta semana o más tiempo. Y van a ser favorables para todas vosotras. Así os sentís. También con mucha pena.
Mirad, las primeras cartas, la torre, 3 de espadas. Alguien que incluso os ha hecho ghosting, que os dejó en una situación muy triste y que este camino os ha servido para aprender. Habéis sido más fuertes. Debéis de tener paciencia porque mirad, va a venir un regreso para todas y todos vosotros. Tengo aquí a un signo de aire, Libra. Acontecimientos inesperados, cambios, verano, giro en el destino. Prepárate para la llegada de acontecimientos sorprendentes e increíbles en tu vida. La fuerza divina y el universo están contigo. Alguien que viene para abrazarte y besarte y estar contigo, para tener otro nuevo comienzo con ese as de copas. Olvidar, perdonar, sanar. Aquí hay muchas cosas de las que debéis de hablar. Reconciliación. Ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. Se abre ante ti un mundo mágico. Dejad que la rueda de la fortuna, que es el destino, el universo está aquí. El dios Anubis, que es el que, y el dios Set están en esta rueda, en la carta original. Y ese Anubis es el que os va a traer todas estas novedades. Y esto es lo que vosotros queréis. Estar con esta persona. Y él o ella lo desean tanto como vosotras. Sagitario. En esta rueda de la fortuna. ¿Y qué más? ¿Qué más siente? ¿Os echa de menos? ¿Quiere volver a tener un encuentro muy apasionado, como en la carta? Después de tanto dolor que ha habido. Posiblemente muchos de los que me veis estáis ahora en separación. Vuelve cambiado. Vamos a ver qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo. Tengo aquí quinta dimensión, así estáis de unidos. Voy a sacar cartas. Porque vosotras y vosotros sabéis que tenéis una conexión muy especial. De almas, llamas gemelas. Es alguien a quien no podéis olvidar. Invisible, puede que haya habido bloqueos también en esta relación. Despertar espiritual, una conexión mágica. Y voy a sacaros 2 cartas más. 11. Mi piel está ahora mismo... No os puedo decir, amigos, muy emocionada porque cuando he visto quinta dimensión estaba pensando, esta es una conexión muy especial. Maravilloso. 120 cartas, mirad. Mirad lo que os viene. Y voy a sacaros una carta más. Vamos a ver qué le depara a Aries en el amor. Chakra del corazón. Qué unidas están estas cartas. ¡Qué maravilla! Encuentro, tenía la carta de reencuentro y aquí otra vez, nuevos comienzos como el as de copas, alta vibración emocional, fe en el futuro de vu. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, siento una profunda conexión contigo, lo que está sucediendo con la quinta dimensión, el 11 y despertar espiritual. Confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu, tiempo divino. Es como la carta del juicio final, Escorpio otra vez, confianza con el mago. Mirad todo lo que viene, maravillosa tirada. Decidme quiénes estáis bloqueados o bloqueadas en el WhatsApp, redes sociales. Aquí ha habido conflictos, incluso puede que vosotras o ellos tengan algún enfado, se les pasará. Hay fases de duelo, ya lo creo, porque tengo aquí una torre y 3 de espadas. No os preocupéis, si estáis bloqueados, esto desaparecerá. No os angustiéis, ni miréis los estados del WhatsApp, ni si os tiene todavía bloqueados. Centraos en lo que va a llegar. Quinta dimensión, despertar espiritual. Estáis fluyendo, recibís mensajes telepáticos de esta persona. El amor que le tenéis es incondicional. Lo que sentís es real. Así os abrazáis. En la carta de reencuentro es físico. Aquí es un abrazo de vuestras almas. ¿Habéis tenido sueños con esta persona? Tu llama gemela o alma gemela, como vosotras lo queráis sentir, te ha abierto una ventana a otro mundo, a tus vidas pasadas.
tenéis que hacer en esta vida y cumplir unos propósitos determinados y también estar con él o con ella. Para eso estáis aquí. Qué maravilla, trabajad con este chakra del corazón haciendo meditaciones, estando en la tierra. Salid a la playa, a un bosque, haced camping, pasead en un parque, siempre al aire libre, para abrir este chakra del corazón, porque no solo amamos a las personas, sino también a la naturaleza. Esta es la base de la unión energética entre gemelos y debéis hacer esto, si podéis, cada día, aunque sean 30 minutos. Porque en esta tirada es que lo tengo muy claro, es una conexión muy, muy especial para mí, llamas gemelas. Quiero que en los comentarios me digáis qué sentís vosotras y vosotros. 11-11, estáis viendo estas señales, tenéis intuición, sabéis que esa persona es para vosotras y vosotros toda la vida. Puede que haya personas, no siempre pasa esto, que os conozcáis desde hace muchos años o que sea alguien que cuando la conocisteis parecía que ya formaba parte de vuestra vida. Es como más que un amigo, sino una familia. Tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo. El espíritu también se está comunicando con él. Estáis en el camino correcto. Muchas cartas que me hablan de guías. Quinta dimensión, despertar espiritual, chakra del corazón y este 11-11. ¿Quiénes lo veis? Maravillosa fotografía si vais a estar, porque tengo ya varias cartas. Mirad, están todas abrazando a la persona que amáis. Y ahora sí, voy a sacar una carta de mi oráculo para saber qué tiene que deciros esta persona también. Algún mensaje, palabras concretas. Esta la voy a dejar aquí, porque ha saltado y mi intuición me dice, déjala. Tenemos aquí invitación. ¿Qué quiere hacer esta persona con vosotros? ¿Qué quiere deciros? Estas palabras que están dentro de su corazón. Redes sociales. Te está espiando. A ver, ¿qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Aries esta semana de marzo? Es alguien que está alrededor tuyo, que siente lo que ha pasado, te echa de menos, percibe la conexión, te envía mensajes telepáticos, ha cambiado desde que te conoció. Esto es lo que está sintiendo. Y pensad que yo tengo muchas cartas, no todas dicen lo mismo. Tengo aquí realidad, una persona que quiere estar contigo. Ha saltado volando. Hogar, aquí tengo el Papa, Tauro. Y voy a dejarlo así porque están saltando de una manera increíble. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Os he dicho que es alguien que os echa de menos. Dudas, todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte mi amor. Lo va a hacer. Amigos, esto es lo que viene. Reina de copas. Otra carta que me habla de los sueños, la intuición, el subconsciente. Os estáis comunicando con esta persona. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica, cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Hay separación o la ha habido. E incluso podéis estar con esta persona, pero no comprometidos del todo. Es alguien que va a tomar decisiones. Quiere estar contigo en vuestro hogar y hacer algo para ti. Quiere sorprenderte. Redes sociales. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Si estáis haciendo algún trabajo, habéis posteado alguna foto, aunque sea vosotras solas, con vuestra familia, os está mirando por Instagram, TikTok. Sabe más de vuestra vida de lo que creéis. Realidad. Aunque no me veas, estoy haciendo todo lo necesario para reunirme contigo. El mago, Virgo, Géminis. Alguien que quiere hacerlo factible. Reina de copas. Nunca había creído en las llamas gemelas. Escuchad bien, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Vosotras, aquí en esta reina de copas, podéis ser madre, incluso él puede también tener hijos. No entiende qué le está pasando. ¿Por qué incluso puede estar viendo números sincronizados? ¿Por qué sueña contigo?
no entiende. Es muy difícil de explicarlo. Y sabéis, todas las que estáis aquí, y todos, que no es fácil. Pero un día esa persona dice, tengo que buscar información, incluso en internet, viendo lecturas, porque algo me pasa. Vosotras, al dormir, pensáis en él o en ella. Vuestra mente todo el tiempo piensa en este abrazo, incluso en boda, porque aquí tengo la carta de hogar del Papa, de un compromiso. Sentís de una manera mística sus abrazos, su ternura, incluso puede que tengáis sueños lúcidos, pero sentís su presencia. Admiración, otra carta que está relacionada con redes sociales, con un paje de espadas. A través de internet he visto todo lo que te has esforzado, me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. 3 de pentáculos, Capricornio, hogar. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Alguien que quiere un compromiso serio. Puede que haya salido de alguna relación o de un divorcio. Y ahora sí, voy a sacar una carta del tarot. A ver qué más nos dice sobre esta persona. O un consejo para vosotras y vosotros. ¿Qué consejo me dais para Aries esta semana de marzo? ¿Qué consejo me dais para Aries esta semana de marzo? Estoy estrenando esta baraja maravillosa con todos vosotros. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Que ya hemos visto los cambios asombrosos que va a haber. Podéis también tener un admirador o admiradora secreta. Cuando yo hago las lecturas estoy pensando en una persona. Yo sé que también podéis entrar aquí a alguien que ahora mismo estéis solteras, solteros. Si es así, es una persona seria que puede estar en proceso de separación, que tenga hijos, que quiera un compromiso, que le encanta cómo seáis. Esto es lo que me están diciendo. Mirad a quién tenéis alrededor. Porque ya sabéis que mujeres, hombres, la intuición tenemos que tenerla muy afilada. Nos dice la verdad. Vamos a ver. ¿Qué nos dice para Aries? Y voy a sacar una carta así. A ver, voy a concentrarme, voy a pensar en vuestra persona o el consejo que me quiera dar el tarot. Y esta carta de aquí, 7 de copas. Hay muchas fantasías de esta persona, muchas. Incluso pueden ser fantasías íntimas. Y aquí tengo el 2 de bastos. Es alguien que tiene que tomar decisiones en su vida. Lo hemos visto con las primeras cartas, que puede haber rupturas. También puede estar pensando en algún viaje. 10 de espadas. Alguien que lo ha pasado mal, que ha sufrido mucho con esta ruptura. Ha habido lágrimas. Y con esta carta me da un consejo. Lo tomo así porque el 7 de copas, estoy hablando de Escorpio. Veis que aquí hay una chica que está mirando varios objetos que hay en un mostrador o escaparate. Y no sabe por cuál decidirse. Quiero que ahora mismo os enfoquéis en lo que queréis. Si es estar con esta persona, entonces adelante. No os confundáis, porque la carta del 7 de copas también, como os he dicho, puede ser alguien que esté fantaseando con muchas, con tener intimidad o que tenga más proyectos en su vida. Pero mi consejo cuando yo tengo esta carta delante es que no estéis pensando, por ejemplo, quiero estar con esta persona y estoy también pensando en mi trabajo y yo no sé si tengo otra opción. No, hacedlo solamente con una cosa y todo irá bien, ¿de acuerdo? Y ahora sí, voy a sacar unas cartas de esta nueva baraja. Es magnífica, también tiene signos del zodiaco. Ya saber, voy a preguntar qué más va a haber para esta semana con Aries en el amor.
Esta nos da mucha información también de las almas, llamas gemelas, cómo se encuentra ahora. Vamos a ver. ¿Qué pasará con Aries esta semana de marzo en el amor? ¿Qué pasará con Aries en el amor? Y ahora sí, voy a sacar algunas cartas. Vamos a ver. Estoy pensando. A ver, vamos a ver. Voy a sacar 3 cartas, amigos. A ver qué consejo me dan para vosotros. Y en la base de la baraja, esta es una tirada, tengo que parar porque habéis visto muchas barajas. Lo mismo. Llamas gemelas, mi pasión. Mirad esta carta, tiempo. Como tenía también la base de la baraja, tiempo divino, una segunda oportunidad, as de copas, es igual, amor. Yo daría mi vida por ti. Mirad cuántos quiere esta persona, como su familia. Puede que haya aquí distancia o diversidad en cuanto sea cultural, regiones, la edad, tiempo. Tenéis que tener paciencia. ¿Cuántos quiere? Me encanta. Mirad esta, mirad, amigas mías y amigos. Aquí hay 2 almas, como os he dicho antes, no 2 personas físicas. Erais un alma unida y estáis en este mundo otra vez para estar con ella. Habéis estado con vuestra llama gemela en otras vidas pasadas. Ahora aquí sois conscientes porque estáis en esta lectura, incluso en otros vídeos. Habéis leído mucho sobre llamas gemelas y aquí está. Si buscabais que yo os dijese si lo es, recordad que esto no es una obsesión, es un viaje, un sueño real. Esta persona es tu llama gemela. Y vamos a ver qué tenía aquí. Dependencia. Puede ser que esta persona tenga algún tipo de... Yo la relaciono como si fuera una carta del diablo. Dependencia. Alguna persona, puede que sea incluso a vosotras, o alguna adicción. Mirad cómo tiene las cadenas. Yo lo siento más que esta persona no puede dejar de pensar, ni incluso siente que a veces raya la obsesión. Y no quiero que ni tú ni esa persona os sintáis así. Debéis ser libres. El alma no se sujeta a nada. Tengo aquí el signo de Escorpio, como veis, un signo de la pasión. Muy revolucionario. ¿Qué os he dicho? La primera carta que ha saltado de esta tirada es Escorpio con la torre. Y aquí también lo tenéis. Puede ser vuestra persona o que vosotros lo tengáis en la carta astral. Escorpio también es un signo para mí muy místico. Está hablándome de una persona, es que con esta carta de la dependencia de Escorpio, de alguien que os desea mucho. Está fantaseando por tener relaciones, ya me entendéis. Y ha habido aquí, incluso puede ser alguien un tanto, si es hombre, mujer, pero impulsivo, que ha sentido celos de vosotras. Y esa tercera carta, unión, tenía aquí. Llamas gemelas, y aquí qué bonita. ¿Qué dice aquí, amigos? Hasta que la muerte nos separe, porque el cuerpo físico se irá, eso será para todos nosotros. Pero esta unión será eterna. Qué bonita, es una maravillosa tirada. Es que ha salido todo. Llamas gemelas. Va a haber una unión. Esta persona es tuya para siempre. Confiad en lo que os dicen las cartas, en este tiempo divino. Perseverad. Ser constantes en lo que queréis, en vuestros objetivos, en una cosa. ¿De acuerdo? Como os dice el 7 de copas, y aprovechad también vuestra creatividad para hacer algo bonito. Porque esa carta está cargada, llena de emociones, como todas las que hemos visto aquí. Pues hasta aquí he llegado, amigas arianas y arianos, y me despido hasta la próxima lectura. Muchos besos a todos y gracias por estar aquí.